que hoy he traído de parte de Dios para su vida. Así que disfrútela. Mientras usted escucha la palabra, tome apuntes. Mientras escucha la conferencia, comparta esta transmisión, compártala, invite a alguien. Hagamos que ese número suba. Hagamos que esos números de 11 se conviertan en 20, en 30 y en 40 antes de unos 10 minutos. Allí transmitiendo, escribiendo hashtag soy en él, hashtag adoradores, numeral estoy bendecido, numeral la gloria de Dios. Todo métale en numeral pegado y en letra minúscula, y vamos a traer gente nueva, gente que de pronto está pues en las redes de Facebook buscando cosas, que no conocen mucho de Dios, pero cuando Facebook identifica este numeral soy adorador, soy bendecido, le llega a ellos una notificación de que acá algo está pasando bueno, agradable y que es de bendición. Así que compártalo allí y empezaron a subir las cifras ahí en el nombre de Jesús. Dios coloca el querer como el hacer y el hacer por la palabra del Señor. Bueno, quiero saludar a unas personas maravillosas que el Señor me está permitiendo conocer en Argentina. No me he grabado el nombre todavía. Son una compañía de adoradoras, son hermanas ellas, y están en Argentina. No sé el nombre todavía, no se me graba. Si están por allí, salúdenme. Las bendigo. Son conexiones diamantes. Sé que este ministerio va a ser de mucha bendición para ustedes, y igualmente de allá para acá. Entonces, muchas bendiciones, y saludo a todas las demás personas que están conectadas acá en Bogotá, en Colombia, fuera de Colombia, y también bendigo a todas las personas que van a ver esta transmisión, porque este servicio queda allí colgado en el muro de la iglesia, queda colgado también pegado fijo en mi fanpage de Profeta Pedro Mora, en el personal, etcétera, etcétera. Hay mucha gente viendo. Entonces, bienvenidos a esta transmisión. No pregonamos una religión, porque la palabra religión viene de la palabra religiare, y religiare significa regla. Y a veces las reglas que se inventa el ser humano, ni siquiera los seres humanos las podemos cumplir. Aleluya. Pero el reino de Dios es asequible a la gente, a pesar de que hay reglas o ciertas cosas que no podemos cumplir. El Padre nos sigue amando, Cristo sigue estando con nosotros, y trabaja el Espíritu Santo para llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sin más preámbulos, les quiero presentar. Miren, empezamos a subir 15 personas. Cuando empezamos a movernos, cuando empezamos a declarar palabra, empieza Dios a traer almas sedientas. Esto es para el que tiene sed. Esto es para el que tiene hambre de Dios, para el que requiere un cambio en su vida. El Espíritu lo conecta de una vez. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Ese es el tema para esta noche. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Es un tema que tuve la oportunidad de ministrar, de soltar esta palabra profética en la transmisión de una emisora que me invitaron a predicar hoy. Y allí fue espectacular lo que Dios hizo. Y yo dije, quiero compartir en las redes sociales de la iglesia, con los hijos de la casa, quiero compartir este gran tema profético. Hoy vas a recibir una palabra profética, un rema sacado del rema de Dios para tu vida. Así que usted tiene dos opciones cuando escucha una palabra profética. Uno, desecharla, juzgarla, señalarla. O dos, tomarla, aplicarla y disfrutarla en su vida. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Estamos viviendo un tiempo de crisis, pero no solamente hoy. Muy seguramente la humanidad seguirá viviendo momentos de crisis constantes. Crisis ha vivido la humanidad desde que salió del huerto del Edén. Ha vivido crisis. El ser humano fue formado con la palabra crisis. La historia del ser humano en todos estos siglos está marcada por la palabra crisis. Las dos guerras mundiales, crisis, las guerras del Golfo, las cuestiones económicas, crisis. Por todo lado, el ser humano ha desarrollado su existencia a través de la palabra crisis. Parece que eso acompaña al ser humano. Pero escúchame bien, tú que eres espiritual, que discierne las cosas, yo quiero decirte algo. Dios no está en crisis. El mundo está en crisis. La raza humana sin Cristo y sin el conocimiento del propósito divino
está en crisis, ha estado en crisis, está en crisis y estará en crisis siempre. Pero tú, que tienes a tu Padre Celestial, que no está en crisis, tú no puedes estar en crisis. Y como no puedes estar en crisis, y Dios lo sabe, Él te coloca un profeta en tu camino, con una palabra liberadora, con una palabra rema, con un código revelado, con un código que abre puertas. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Todo el mundo propone miles de cosas. Toda la gente dice 5 métodos, 7 métodos para salir de crisis. Haga esto, haga lo otro, los noticieros, las pantallas, la prensa, todos hablan, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué debemos hacer en tiempos de crisis? Quiero leerles en esta hora un texto en Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 38. Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 38 hasta el 44. Estamos subiendo, mira eso, 18 personas y subiendo. Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 38 al verso 44. Voy a leerles allí la palabra, es un poquito larga, pero luego entramos en la materia. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. ¿Qué había en los tiempos de... ¿Qué había en Gilgal? Gran hambre, había crisis en Gilgal. Y Eliseo, el profeta, llegó a esa tierra. ¿Y qué encontró? Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje, haz comida para los hijos de los profetas. Vaya, eso es una bendición en tiempo de crisis. Y salió uno, o sea, el muchacho, el empleado, salió el criado al campo a recoger hierbas. O sea, se fue a conseguir lo que se necesitaba para la comida. Y halló una como parra montés. De ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer absolutamente nada. Vaya, con tremenda hambre y no poder comer. Él entonces dijo, el profeta dijo, traedme harina. Y le trajeron la harina, yo no sé cuántos kilos o libras, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla, o sea, se pudo comer. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, el cual trajo una ofrenda al varón de Dios, que le trajo panes de primicias, 20 panes de cebada le trajo, y trigo nuevo en su espiga. Le trajo 20 panes de cebada y le trajo trigo en espiga. Y él le dijo, el profeta le dijo, da a la gente, por favor, esos panes para que la gente coma. Y respondió su sirviente un poco incrédulo. Allí no falta el incrédulo que a uno le habla al oído. Y dice el incrédulo, el sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? No, eso no va a alcanzar. Pero el profeta le volvió a decir, da a la gente, hombre, para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces el muchacho puso delante de los 100 hombres los panes y comieron 100 hombres y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Qué grande es esto, qué maravilloso. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué hacer en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo? Crisis vas a vivir siempre. Crisis vas a pasar todo el tiempo. No nos digamos mentiras. El hecho de que tú tengas una fe, de que tengas una fe puesta en Dios, que es verdadera, que Dios es verdadero, que tu fe es verdadera, no significa que tú no vayas a pasar por la crisis. Es más, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas son las crisis del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Pero ¿cómo Dios te libra de las crisis? Él no desciende del cielo
con mil ángeles guerreros y te cambia la circunstancia, te quita de la crisis. No, Dios te saca de la crisis a través de un código, a través de una estrategia, a través de acciones que si tú las pones en práctica, si tú las practicas, entonces van a dar un resultado en tu vida. La cuestión aquí es que hay una generación, hijos de profetas, que estaban con Eliseo, que no querían apropiarse de la palabra profética, no querían implementar o hacer funcionar la palabra y el poder que Dios había colocado en ellos. Escúcheme esto. ¿Qué hacer cuando enfrentamos una estación de crisis? Primero, escriba ya, por favor, los que me ayudan a escribir, escriba por favor. Frente a una crisis, frente a un gran desafío, monta una olla grande. Monta una olla grande. Aleluya. ¿Qué le dijo? El profeta llegó, vio a toda la gente, 100 hombres, hijos de profetas, hambriados. Estaban llenos de hambre porque había crisis en esa tierra. Y el profeta no se sentó a llorar. El profeta no se sentó a lamentarse con ellos. Ahí está el papel de un profeta. Mucha gente lo critica a uno, mucha gente se aparta de uno. ¿Por qué se apartan de uno? O de pronto, ¿por qué cortan la amistad con uno? Lo sacan a uno de redes, nunca hay una llamada. Yo le voy a decir por qué. Porque como el profeta no se pone a lamer las heridas, el profeta no se pone a darle la palmadita en la espalda, a decirle, sí, pobrecito, estás en crisis. Ay, sí, ahora ya somos dos los que estamos en crisis. Ay, sí, usted tiene la razón, hermanito, hermanita, fulanita y sutanita. Esto está re mal, el COVID, la pandemia, la crisis económica, la corrupción. No, sí, esto no hay nada que hacer. Sentémonos aquí y lloremos la pérdida, lloremos. Pero como el profeta no hace eso, sino que el profeta dice lo que hizo Eliseo. Ah, estamos en crisis. Ah, estamos mal. Ah, no hay comida. Ah, no hay de lo otro. Ay, el tipo dice, ok, sencillo, póngame una olla grande que vamos a hacer comida. Obvio, eso rayó el pensamiento de todo el mundo allí. Eso rayó el pensamiento de todas las personas, porque las personas, los hijos de los profetas evangélicos, cristianos, esta congregación, dijeron, este tipo está loco. ¿Quién se está creyendo este profeta? ¿No ve la situación en la que estamos? ¿No se da cuenta en la situación que estamos? Y viene a ufanarse aquí a decirnos que vamos a poner una olla grande para hacer un buen banquete. Pero ¿qué le pasa a este hombre? Yo quiero decirte algo. En medio de una crisis, del desafío que tú estás enfrentando, monta una olla grande. Vamos, monta una olla grande. Pon una olla grande, no pongas una vasija pequeña. No pongas una vasija pequeña. Pon una olla grande. ¿Qué significa eso? Hay que tener en medio de la crisis una mentalidad de reino y una mentalidad de grandeza. Eso es lo que te va a determinar a salir de la crisis. La cuestión no es que tengas crisis o no tengas crisis. La cuestión no está en lo que estás viviendo en medio de tu crisis. No. La cuestión es con qué mentalidad asumes tú la supuesta crisis que estás viviendo. ¿Con qué mentalidad? ¿Con una mentalidad de reino, dominio, poder? ¿Con una mentalidad de grandeza? ¿O con una mentalidad así como la de un pollito? Eso es como si nosotros llegamos a un grupo de 100 personas, la situación está difícil y decimos, vamos a hacer un café. Ponga una olletica pequeña y la persona saca una olletica de esas pequeñitas donde caben 3 pocillos de agua y allí pretende hacer un café para 100 personas. Eso es mentalidad pequeña, mentalidad escasa, mentalidad no de fe, sino de circunstancias. Muy diferente es que se ha unido con 20 personas de su familia, no hay nada, hay poquito, hay crisis, hay dificultad y usted pone una olla gigante para que coman 20 personas. Eso es diferente porque eso va a retar. Mentalidad de reino y mentalidad de grandeza para salir de una crisis en la cual estás. No permitas que las circunstancias adversas limiten tu manera de pensar. Recuerda que lo que tú piensas acá en la mente activará exteriormente lo que tú quieres hacer. Así que prepárate en este tiempo. Amén. No permitas que las circunstancias adversas, vuelvo y se lo repito, circunstancias adversas limiten tu manera de pensar.
cuando estamos metidos en circunstancias que nos presionan, que son opuestas a todo lo que nosotros queremos, parece que ellas vienen a limitar nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de buscar formas de pensar. Parece que nuestra mente se recoge, se hace pequeñita y se confabula con las circunstancias, se confabula nuestra mente con las crisis y nos aprieta y está allí. Por eso esas palabras de no tengo, no hay, no sé, no puedo, son palabras externas que ejercen presión sobre que ejercen presión sobre su vida, y usted va a verse afectado en su exterior por las palabras. Así que, ¿qué vas a hacer? Monta una olla grande. Monta una olla grande. Emprende un proyecto. Emprende algo grande en medio de la crisis. Ponte a estudiar, a estudiar música, piano, técnica vocal, conforme un grupo de alabanza, grabe un CD, monte una emisora, arme un negocio online de ventas, arme usted un ministerio de consejería, haga algo grande en medio de la crisis, por favor, atrévase a aspirar a una casa propia. Pondríamos muchos ejemplos. En tiempos de crisis, atrévase a servirle al Señor, llame a su pastor y dígale: pastor, quiero servir, ¿qué quiere que haga? Yo barro la iglesia, lavo los baños, cojo y me voy a predicar a un parque. En tiempos de crisis, emprende proyectos grandes, desafíos grandes, imposibles a la vista humana. No te quedes allí en ese tiempo de crisis aparente que te habla y te dice que no hay para dónde, porque allí te vas a quedar. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, que en los tiempos de crisis se minimizan totalmente. ¿Qué tal un comerciante? ¿Qué tal un comerciante con visión de empresa y en medio de crisis cierra los 2 locales que tiene? No sirve para ser empresario. El empresario ve la crisis y antes monta otro local, mete otra línea de mercado, trae de otro país otros productos, pero tú lo ves creciendo. ¿Por qué? Porque tiene mentalidad de grandeza. Emprende y pon una olla grande en medio de la crisis. Pon una olla grande. Segundo, ¿qué hacer en tiempo de crisis? Debes discernir lo que recoges y pones dentro de tu olla. Discernir lo que recoges y pones dentro de tu olla. El muchacho el hijo del profeta que caminaba al lado de Eliseo, el hombre se fue a recoger, a conseguir la comida, los ingredientes para hacer la comida, pero él no tuvo discernimiento para entender que lo que estaba cogiendo, esas frutas silvestres, dice la palabra, ya le digo, esas frutas silvestres no eran aptas para el consumo humano. Él no entendió eso. Entonces las recogió y las llevó, las lavó y las cortó y las echó a la olla. Pero cuando la comida estuvo, olía muy rico, olía muy sabroso. Pero cuando repartió los hombres fueron a comer, no pudieron comerse ni una cucharada, porque se dieron que la olla, la comida tenía muerte, estaba envenenada. ¿Sabe por qué? Porque lo que este hombre cogió del campo, lo que él cogió, no era apto para el consumo humano y dañó todo. Por eso en este punto yo quiero decirte algo muy importante: ten discernimiento de lo que recoges y pones dentro de tu olla. Pero pastor, ¿cuál es la olla? La olla representa tu hogar. ¿Qué estás recogiendo por allá y estás metiendo a tu hogar? Representa tu vida financiera. ¿Qué recoges y traes a tu olla? La olla representa tus emociones y tus sentimientos. ¿Qué recoges por allá de cualquier lado sin discernir y lo metes a tu mente y lo metes a tu corazón y lo metes a tus emociones? Y allí vas a tener problemas. La olla representa tus finanzas. La olla representa tu ministerio. La olla representa tu vida de fe, tu vida espiritual con Dios. Tienes que cuidarla, tener discernimiento de lo que tú metes dentro de ti. Eso es igual que cuando tú quieres
tener una vida un poquito más larga, una vida con menos problemas de salud. Entonces el nutricionista te dice, vamos a cuidar lo que se come, y entonces te dan una dieta, te quitan la comida que no te sirve y te dejan esa comida que es más saludable y responde correctamente tu cuerpo. Lo mismo pasa contigo y pasa conmigo. Debes discernir lo que recoges por fuera, por allá del mundo, del enemigo, yo qué sé, de experiencias de otros, y la pones en tu ollas. De lo que escucha y de lo que recoge para su vida, porque en la crisis todos opinan. En la crisis hay diversos mensajes de todo índole. Hay posturas desde lo más absurdo hasta lo más extravagantes. Hoy, en esta era de la información y de las redes sociales, ya a la gente no le gusta leer, a la gente no le gusta analizar, la gente no discierne lo que lee, solo quieren copiar y pegar sin hacer un estudio, sin razonar en lo que están leyendo. Así que, amado que me estás escuchando, si tú quieres cambiar tu tiempo de crisis y en medio de la crisis obtener una victoria, obtener un avance, obtener un crecimiento personal, tienes que desarrollar discernimiento para comprender qué es lo que te sirve, qué es lo que puedes dejar entrar. Hay gente que no puedes dejar entrar a tu vida, comentarios que te llegan a tus oídos, que lo que hacen es contaminarse, contaminar tu mundo pensante, y terminas por fuera de los propósitos de Dios. Así que cuida lo que oyes, cuida lo que lees, cuida lo que piensas, cuida lo que hablas, y no permites que todo esto controle su vida. Por favor, hágalo. Discierna que hay una época de oscuridad y que el oscurantismo de esta época no puede llegar a tu casa, no puede llegar a tu hogar. Cuida lo que tus hijos hacen, lo que tus hijos escuchan. Cuida lo que tú mismo escuchas. En las redes sociales usted encuentra de todo lo que usted quiera. Y si usted no tiene discernimiento para comprender lo que se está hablando allá, cualquier secta, cualquier pensamiento que te pongan allí, fácilmente puedes llegar a tu vida y terminar usted pensando por allá una cantidad de cosas que ni siquiera edifican para nada. Tercero, ¿qué hacer en tiempo de crisis? Debes tener una paternidad con palabra de restauración y dirección. ¿Qué hacer en tiempo de crisis? Tener una paternidad con palabra de restauración y dirección. Los hijos de los profetas, cuando descubrieron que la olla estaba envenenada, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Pues buscaron al padre mentor, a Eliseo. Lo buscaron. Ellos no se fueron a buscar al que no sabía del tema. Ellos no se fueron a buscar al amigo, al compadre. Ellos se fueron a buscar al que estaba a su lado, que sabían que era el profeta, al padre mentor. Y le expusieron el problema. Le dijeron, oiga, mire, aquí hay muerte. Esta comida no la podemos comer y tenemos mucha hambre. Entonces allí aparece el padre mentor o la madre mentor. Cuando usted tiene un padre o una madre mentor, ¿qué pasa? Ellos van a intervenir y te van a dar un direccionamiento para bajar los riesgos de las malas decisiones que nosotros montamos. Si no hubiera estado Eliseo allí, yo le voy a decir qué hubiera pasado. Si no está el padre mentor con direccionamiento, con poder y con autoridad, muy seguramente esa comida se hubiera perdido, o muy seguramente el hambre hubiera hecho que se comieran esa comida y ese día hubieran muerto 100 hombres en aquel lugar a causa de esa comida que está envenenada. Cuando tenemos un padre mentor, cuando tienes un padre que tiene restauración y dirección, te puede evitar males peores. Ya muchos tomamos malas decisiones, mucha gente toma malas decisiones y eso trae unas consecuencias. Pero si tú tienes un padre mentor, alguien que está allí, que te direcciona, que tú te estás sometiendo a él, que le rindes cuentas de tu vida espiritual y de otras cosas, esa persona, ¿qué va a hacer? Va a intervenir para evitar que los males sean peores. Eso es muy importante dentro de lo que nosotros hacemos en medio de una crisis. ¿Cuántos ministerios nosotros no hemos visto que son muy bonitos, poderosos, pero terminan heridos, amargados y hasta destruidos por no tener una paternidad espiritual, por no tener un mentor que los pueda guiar? Así que en tiempo de crisis debes tener un padre mentor que te guía y que te ayuda a bajar las causas y las consecuencias a las decisiones
o a los ires y venires que pasan en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Qué hacer en tiempo de crisis? Paso número 4. Traer harina y esparcirla en la olla. Paso 4. Traer harina. Y esparcirla en la olla. Entonces, expuesto el problema, expuesto lo que había pasado, ¿qué hace el profeta? El profeta dice, ¿qué hacemos? Vamos a consultar a los brujos, a los hechiceros, vamos a sentarnos a llorar, vamos a consultar. No, el profeta fue sencillo. ¿Qué hizo? Dijo, tráigame harina. Y le trajeron no sé cuántos kilos de harina. Y el profeta cogió la harina en las manos y empezó a regarla en la comida, dentro de la olla, allí, en ese goulash tan rico, en ese goulash rico allí. Empezó a echar la harina, echar la harina, echar la harina, echar la harina. Empezó a echar la harina. Dijo, tráigame otra libra. Y le trajeron otra libra de harina. Y cogió en la olla donde estaba el guisado, donde estaba el ajiaco, el sancocho, donde estaba ese arroz trifásico con 3 carnes. Y comenzó así a echar harina, echar la harina. A echar la harina, y mientras echaba la harina, él empezaba a hablar en lenguas allí, empezaba a orar, empezaba echando harina. Y cuando acabó de echar la harina, entonces el hombre dice, listo, sencillo, sirvan y denle de comer a toda la gente. Ay, pero ¿cómo se le ocurre? No, que eso está malo, eso está podrido, se va a morir la gente. El profeta dijo, que le den de comer a toda la gente, hombre. Y llegó el empleado, cogió nuevamente, revolvió, sirvió en los platos, le entregó a los 100 hombres con sus cucharas y todos empezaron a cucharear, a comer. Y no se murió ninguno, no se murió absolutamente nadie. Yo quiero darte un secreto acá, aquí hay un secreto poderoso. Y usted me dirá, ¿qué representa la harina? Mire, la harina en este texto bíblico representa la palabra hablada de Dios. Representa la palabra declarada de Dios, representa el rema, representa el logos, representa la profecía, representa los textos bíblicos que están contenidos en la palabra, que son vida y vida en abundancia. Eso representa la harina, la palabra. La Biblia dice que la palabra va y hace todo lo que Dios la envía que haga. Ella no se devuelve si no ha hecho la obra de Dios. Esa misma palabra que Dios usó para crear el universo durante millones de siglos, esa palabra que creó, que transformó, que creó las galaxias, que creó las estrellas, que creó la tierra, que creó los mares, que creó los pastos, los animales, que creó los peces, las montañas, esa palabra que creó es la misma harina que usó. Oh, qué bueno es el Señor. Esa misma harina fue la misma palabra que usó el profeta Eliseo para acabar la muerte que había en ese lugar y que no se perdiera el guisado que habían hecho. Yo quiero profetizarte algo a ti. Te falta meterte en la dimensión de profetizar la palabra. Toma harina, toma la palabra y vierte la palabra. Vierte la palabra sobre asuntos que tú crees que no tienen solución. Vierte la palabra sobre enfermedades, sobre demonios, sobre circunstancias. Ponga la harina, eche la harina sobre su esposo, sobre sus hijos. Suelte la harina sobre su negocio. Suelte la harina en asuntos que humanamente no tienen solución. Ay, pero ¿y si no se me dan las cosas? Eso no es problema suyo. Si Dios va a hacer o no va a hacer el milagro. El problema suyo y su oficio es soltar la harina, hombre, esa es su obligación, soltar la harina con fe. Yo he hecho harina, pero hay gente que empieza a echar harina, la palabra, y por dentro, yo he hecho esta harina, pero esto quién sabe si funcione. Esto de pronto no va a funcionar, papá, pues ya no funcionó, porque para aplicar la harina, la palabra, usted necesita creer, tener una fe y una certeza y una convicción de que no es solamente la harina, que es la palabra que usted está soltando, la misma palabra revelada que usted está soltando, que viene de la boca de Dios puesta en su boca y usted la está soltando. Allí hay milagros. Aleluya. Suelta la harina. Tenemos una iglesia que no suelta la harina. En medio de la crisis tenemos una iglesia que no suelta harina. Ay, entonces, ¿qué suelta? Yo no sé qué sueltan por allá. Azufre, veneno, cobre y no sé, hierro molido. No sé qué suelta la gente hoy en día, la verdad. Tenemos una gente que estando en crisis no sueltan harina. Entonces, ¿qué sueltan? No sé, quejabanza,
murmuranza, lástima. Eso es lo que suelta la gente. Uno se sienta a hablar con gente y le dice, hola hermanita, ¿y cómo está usted? Y en vez de soltar la harina, estoy bendecido, estoy próspero, ungido, estoy sano, en victoria, voy hacia el frente, Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No, en vez de eso, hay gente que despierta lástima y cambian hasta la cara. Hermanita, ¿cómo está? No, profeta, eso, estoy pero re mal, eso, tengo escasez, estoy aguantando hambre, la pobre viejecita, la pobre viejecita sin nadita que comer. Pero son gente así, que en vez de soltar la harina, de soltar la palabra, sueltan pesar, sueltan lástima. Sí, ay, me duele aquí, ay, me duele acá, ay, se me salió la costilla, ay, se me salió esto, y allí, y el matrimonio está mal, y el esposo está mal, y se enchuquizó la hija. Eso es una calamidad. Papá, yo te voy a decir algo, amado de Dios. No esperes recibir ningún milagro ahí. No esperes recibir ninguna intervención de Dios, porque Dios no va donde no hay esparcimiento de harina. Aleluya. Dios no va a un lugar donde no se esparce harina. Dios no va a un lugar donde no se suelta la harina. La palabra de Dios, y la palabra de Dios es un sí. La palabra de Dios es un yo puedo. La palabra de Dios es Cristo tiene el control. Tal vez yo no, pero Cristo sí. Mi mañana será mejor que hoy. Hoy estoy preparándome para lo grande que viene. Hoy estoy formándome para lo grande que me va a soltar Dios. Hoy me estoy formando, preparando aquí, esperando en Dios para los millones de pesos, de dólares que voy a administrar. Alguien que celebre en su casa, alguien que diga esto es para mí. Voy a soltar la harina. Suelta la harina en tus hijas. Suelta la harina en tus hijos. Ay, que mi hija es así. ¿Qué va? Deje la bobada. Deje la bobada. Suéltele la harina a su hija. Suéltele la harina a su hijo. Ay, que él está así. Vaya, cójale, dígale, hijo, yo te vengo a decir lo siguiente. Mire, usted va a hacer esto, usted va a lograr lo otro. Tenga paciencia, porque mañana, pasado mañana, la vas a reventar, se te va a abrir la puerta. Dios está contigo. Eso es soltar la harina de Dios para que produzca un milagro. ¿Qué estamos soltando hoy en los altares? ¿Cuáles son las enseñanzas que estamos soltando? ¿Cuál es el contenido que estamos soltando? ¿Es religión, manipulación, hechicería? Hay que evaluar lo que se está soltando, porque en muchos lugares no se suelta la harina, no se suelta la palabra, sino se suelta inventos de hombres, estratagemas, palabras emotivas. Mañana serás como los Avengers. Y la gente sale, y mañana, y la gente sale de la iglesia, de los templos, sintiéndose Avengers. Pero a las 2 cuadras el Avenger le desapareció, papi, porque lo llaman allá y le dice, Señor, mañana tiene que pagar tanto, y ahí quedó el señor Avenger fulminado. Aleluya, ¿cuántos alabamos a Dios? Amén, amén, gloria a Dios. Muy bien, 5, me gusta el 5, vea otra clave en el 5, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Dar. ¿Cómo así? Dar, sí señor, amén. No, pastor, ya va a empezar usted a pedir plata. No, tranquilo, yo no le voy a pedir dinero. No le va a pedir dinero, yo sé que ese es un temita que cae como salecita en la llaga. Espérame, vamos a ir un poco más allá. En tiempo de crisis, tú debes dar. ¿Por qué? Porque dar activará la provisión en multiplicación de Dios. Resulta que la gente comió el guisado que hizo, pero quedó con hambre. Entonces le llega el profeta, no se me pierda, le llega el profeta Eliseo, un hombre que se llamaba Saal Salisa, que su nombre significa el que recorre la tierra, el que recorre el mundo. Y él llegó con una ofrenda para el profeta, una ofrenda personal. Le dice, profeta, vengo recorriendo la tierra, Dios me ha bendecido mucho y le traigo esto para usted. Y le traía 20 panes, unos panes riquísimos, y unas espigas de trigo para la vida, para él, para el profeta. Le digo, profeta, esto es para usted, solo para usted, cómalo. Él la recibió, pero oiga, pilas con esto. Usted que dice, estoy en una crisis económica, mire, aprenda acá. Porque no es a la forma como nos enseña el mundo, es a la forma como Dios nos dice. Llega la ofrenda y el profeta podía haberse quedado con la ofrenda porque era una ofrenda personal para él.
y habérsela llevado para la casa y tenía para 20 días de comida en una tierra donde había hambre. Pero el profeta entendía el código, el principio del dar para recoger. Entonces el profeta, ¿qué hizo? Abrió la bolsa del pan y le dijo al mismo muchacho, un poquito incrédulo él, ¿no? Y iba a una iglesia, ¿no? Y le dice, tome, hágame el favor, reparta este pan y déles de comer a esta gente porque tienen hambre. Y el muchacho se quedó pensando y le dice, oiga, profeta, pero ¿cómo yo le voy a dar a 100 hombres? ¿O cómo voy a alimentar a 100 hombres con estos 20 panes? Eso es imposible, profeta. Quédese con eso usted, no moleste tanto, llévese eso para la casa, usted lo necesita. Y él dijo, no señor, me coge los panes y le da de comer a todos los que hay aquí, porque así ha dicho Jehová. Van a comer todos y va a sobrar. Quiero ir terminando con esto. El profeta funcionó en el código del reino de Dios. Todo el que siembra recoge, todo el que da recibe. Y no recibe la misma medida, sino recibe multiplicado. Dice la palabra que comieron todos con 20 panes. Y al final sobraron cestas llenas de pan. Escúchame bien eso. Él podía haberse llevado los 20 panes para su casa. Pero él sabía que si daba, al final iba a recibir más provisión. Iba a llevarse de pronto 50 o 100 panes, comida para unos cuantos meses. Muchas veces nosotros preferimos no dar un saludo, preferimos no dar misericordia, preferimos no dar compasión. Y le voy a decir algo, muchas veces el diablo nos quita la oportunidad de dar lealtad, de dar fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra, fidelidad a la congregación donde estoy, fidelidad a los mentores, a los pastores que Dios me ha puesto. Muchas veces se nos quita esa oportunidad y nosotros caemos allí, decidimos no dar eso, por lo tanto no recogeremos cosecha. Da un abrazo, dale un perdón a alguien, no se lo niegues, dale un saludo a alguien, dale compasión a alguien, dale a alguien la bendición de la palabra, dale a alguien la bendición de una sanidad, dale a alguien un mercado, dale a alguien un plato de comida, dale a alguien un cariño, dale a alguien algo, pero da algo, porque el dar activa la provisión. Hoy tenemos un pueblo tacaño que no quiere dar ni siquiera a Cristo, porque hay gente que dice, ay, ya van a hablar de plata. No, hay un pueblo tacaño que no quiere dar ni siquiera a Cristo y no les costó nada y no quieren dar a Cristo. No quieren dar la palabra. Tacaños. Tacaños. Eso es gente tacaña. Y después, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me sucede? Porque usted es un tacaño que no quiere dar. No da amor, no da esperanza. Ve al prójimo llevado de la rume. Ve a su familiar allí quebrantado, sin Dios, y usted no quiere dar nada. Y ni se diga en lo material, y ni se diga en lo económico, porque somos especialistas en que me den. Yo quiero que me den lo mejor. Papi, ¿y cuándo das? Eso no es el principio de Dios. La Biblia dice, dad. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Esa es la regla de oro de este reino. Dad y se os dará. Ay, el mundo que me dice, no, afuera me enseñan lo contrario. Deje que primero le den, y si le dan, entonces dé un poquito. No, eso es mundo. Ese es el sistema, ese es el pensamiento del mundo. En el pensamiento de Dios te dice, da, como el profeta dio. Él entregó su ofrenda, 20 panes, pero al final sobró. Y él no se llevó 20 panes, se llevó comida para unos cuantos meses porque había sembrado. Amén. Entonces, enséñese a dar en medio de la crisis. Estoy en crisis, pastor, dé. Estoy en problemas, pastor, dé. Estoy pasando por una circunstancia, dé. Es que el diablo se vino encima, dé. Dé de todo, de amor, de adoración, de alabanza, de ayuno, de cánticos, de un saludo, predique de algo, de dinero, de ofrendas, de diezmos. Compre un piano, compre una batería y llévesela a su pastor a la iglesia para que monten el grupo de adoración y de alabanza. ¿Cuánto celebramos a Dios? Amén. Aleluya. Y quiero terminar con esto.
Profetiza una nueva temporada. ¿Qué hacer en medio de la crisis? Profetiza una nueva temporada. Allí es donde la gente falla. Porque la gente lo único que hace es hablar la crisis. Estoy en crisis, estoy en crisis, estoy en crisis, estoy en crisis. Señores, cuando salga de la crisis no habrás ganado absolutamente nada. Pero cuando tú tienes la revelación del Espíritu, en medio de la crisis que estás viviendo, tú te levantas como un profeta y profetizas una nueva temporada y declaras, tan pronto salga de esta crisis, aleluya, donde he puesto una olla grande, donde he esparcido la harina, donde he dado, tan pronto salga de esta crisis, mi futuro es grande, mi futuro es amplio, mi futuro está ensanchado, mi futuro será el mejor de los mejores. Profetiza una nueva temporada. El profeta dijo, comerán todos y sobrará. Eso es lo que va a pasar contigo. Que en medio de tu crisis vas a comer, vas a tener respuestas, pero va a sobrar. Aleluya. Levante sus manos. Adoramos al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Yo profetizo una nueva temporada. Yo profetizo para mi ministerio una nueva temporada. Que esta misma palabra la estaré predicando en mi iglesia. La estaré predicando en iglesias de 500 personas, de 1000 personas, de 2000 personas. Estaré, Señor, en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, Señor, predicando esta misma palabra, Señor. Yo profetizo, Señor amado, un mañana diferente al presente que estoy viviendo. Este presente no es mi destino. Yo no he llegado a mi destino todavía. Este no es mi final, este no es mi final, este no es mi final. Mi final todavía lo voy a ver y mi final es bueno, Señor. Este tiempo no es el último para mí. Este tiempo solo es una transición, Señor. Lo mío viene todavía. Lo mío viene todavía, Señor, y yo lo saludo. Yo lo saludo, Señor, porque voy a llegar allá a esa nueva temporada, Señor. Lo voy a ver, veo la iglesia, Señor, la veo, Señor. Iglesia de 1000, 2000 personas, un auditorio propio, grande, hermoso, bonito, pero gente llena del Espíritu, amando a Cristo, transformados de verdad por el Evangelio, Señor. Yo lo veo, Señor. Veo, Señor, nuestras escuelas proféticas, Señor, viajando por todo el mundo, Señor, predicando, formando gente, Señor, con lo que tú nos has dado. Yo veo, Señor, de nuestra iglesia salir adoradores, predicadores, apóstoles, Señor. Dios, yo saludo una nueva temporada, saludo y profetizo una nueva temporada en camino. Pero vendrá, Señor, cuando yo aprendo, Señor, a comportarme en medio de la crisis como hijo, como heredero, como espiritual. Usted con su mano levantada reciba esta cereza para el ponqué. La nueva temporada vendrá. Solo si usted logra comportarse en medio de la crisis como una persona espiritual, como un creyente espiritual, no como un creyente carnal. Compórtate como un creyente espiritual. La Biblia dice que el espiritual entiende todas las cosas. Y que el espiritual juzga, pero no es juzgado de nada. Compórtate como un espiritual. El problema tuyo, amado, amada que estás allí, es que en medio de la crisis, tus comportamientos, perdóneme que se lo diga, son muy carnales, son muy humanos. Y de hecho, la crisis ya es humana. Y no la puedes alterar ni atravesar con lo humano. Tienes que atravesarlo con lo espiritual. Porque cuando tú atraviesas la crisis con lo espiritual, se te abre un puente que se llama lo sobrenatural. Y quiero terminar con esto. Cuando tú te desarrollas espiritualmente, activas el puente sobrenatural. Y el puente sobrenatural automáticamente transforma tu mundo natural. Espiritual, sobrenatural, natural. Se lo repito. Espiritual activa lo sobrenatural y lo sobrenatural transforma lo natural tuyo y lo natural mío. Gracias, Señor.
Amén y amén. Si usted tiene allí, Gloria a Dios. vamos a hacer algo. Yo quiero que si hay alguien que nos está viendo, que quiera aceptar a Cristo, tú necesitas aceptar a Cristo. Yo quiero que usted repita esta oración, porque yo sé que usted va a ver esta transmisión. Repita esta oración conmigo. Reciba la harina. Reciba la harina de Dios el Padre. La harina de Dios el Padre es Cristo. Recíbala. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amado Cristo, reconozco que he pecado. Te pido que con tu sangre me limpies y me permitas hacer parte de la familia del Padre. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Redentor, como la puerta que el Padre puso para entrar al reino. Anota mi nombre en el cielo eterno para que yo pueda ser heredero de la gracia del Padre que está en ti, Cristo. Amén y amén. Gloria Si a usted Dios. hizo esa oración, Amén, aleluya. le invito para que busque una iglesia, busque una congregación cristiana de buena doctrina y se deje enseñar. Segundo, si usted tiene una semilla, si usted quiere un milagro económico en medio de la crisis, no hay otra, usted tiene que dar. Tome una semilla, tome una ofrenda. No, diezmos no, los diezmos déjenlos allá para su congregación. Tome una semilla, tome una ofrenda y deposítela aquí en este ministerio, donde ha recibido esta palabra. Y mira cómo se multiplica al 30, al 70 y al 100 por uno. Si lo vas a hacer, nos escribes y nosotros te decimos dónde depositar esta poderosa ofrenda, esta poderosa semilla que se va a multiplicar. Sin más preámbulos, me despido de ustedes. Les bendecimos. Gracias por estar allí. El domingo, nuestra gran reunión, una poderosa reunión este domingo, están los cupos disponibles para que usted los separe. Muy pronto podremos reunirnos sin todos estos protocolos. Les bendigo a todos. Dios les bendice. El Señor Jesús es su paz. El Señor Jesús es su reposo. Chao a todos. Dios les bendiga. Chao.